Amén. Bienvenidos, hermanos. Un saludo a todos, Nuestros hermanos, estamos aquí en un nuevo capítulo y un nuevo video de estudios bíblicos pentecostales. Hoy tenemos la bendición de estar en un nuevo estudio bíblico, ¿cierto? Pero con una mención especial, porque comenzamos eh, la parte o la unidad, ¿cierto? De grandes doctrinas de la fe cristiana en el nombre del Señor. Y respecto a esto, en el nombre del Señor, queremos explicar, ¿cierto? En breve palabra, que en esta nueva unidad de las grandes doctrinas de la fe cristiana vamos a repasar doctrinas tales como la doctrina de la Trinidad, la salvación por fe, el arrebatamiento y otras grandes doctrinas de la fe cristiana en el nombre del Señor que hicieron eco y separaron y marcaron una época, ¿cierto? En el nombre del Señor que en el nombre del Señor en el presente eh, dan a entender, ¿cierto? Diferenciaciones importantes en cuanto a doctrinas en pos de religiones como los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, los cristianos evangélicos. Entonces, todas estas grandes doctrinas evangélicas son columnas y baluartes de la verdad cristiana evangélica. Es aquello que nos hace distinto a las demás religiones en el nombre del Señor. Y una importantísima y la base de nuestra religión cristiana, digo religión, ¿no? Entre comillas, o fe cristiana, en el nombre del Señor, es la doctrina de la Trinidad. Y hoy, en este capítulo, justamente vamos a hablar acerca de la doctrina de la Trinidad en el nombre del Señor. Así que, en el nombre del Señor, espero que puedan, en el nombre del Señor, estar escuchando este estudio bíblico, primer estudio bíblico en el nombre del Señor, que ya vamos a iniciar justamente con la doctrina de la Trinidad. Así que le invitamos a nuestros hermanos a suscribirse, a compartir, eh, estos videos, a suscribirse y esperando que les sea de mucha bendición. Al mismo tiempo, anhelo y pido a Dios que en el nombre del Señor Dios los esté bendiciendo a todos, que todos estén fortalecidos en el nombre de Cristo y aquel que esté debilitado en esta hora el Señor los fortalezca ahí donde esté escuchando este estudio, en su casita, si está enfermo, sepa pues que la oración del justo puede mucho y la oración de fe sanará al enfermo y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Así que hermanos, los invito a gozarse en el Señor en este estudio bíblico en relación con el tema de la Trinidad. Este estudio bíblico va a estar dividido en dos partes. Personalmente no me gusta hacer estudios muy largos, más de 30 40 minutos, por ahí. Y si ya son una hora, voy a intentar siempre de poder, en cuanto se pueda, a dividir en dos partes. La primera parte del estudio bíblico de la Trinidad, vamos a hablar de la introducción, vamos a hablar acerca de la historia, ¿cierto? La historia del surgimiento, del concepto teológico y de las distintas épocas en las cuales esta doctrina surgió, se levantó en el nombre del Señor, porque esta es una de las doctrinas muy importantes que tiene historia, hermano. Aquí lo vamos a explicar. Y también vamos a ver las declaraciones y las bendiciones apostólicas en relación a la Trinidad. Y también su posterior conclusión acerca del tema. Entonces esta es la primera parte. La primera parte, introducción, historia, declaración y conclusión. En el nombre del Señor. En una segunda parte vamos a ver la Trinidad en el Antiguo Testamento, la Trinidad en el Nuevo Testamento y su posterior conclusión. Este es muy interesante, ambos dos temas, primera y segunda parte, son muy hermosas en el nombre del Señor y sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Comenzamos con el estudio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Grandes doctrinas de la fe cristiana. Esta es la rama, la unidad que en el nombre del Señor vamos a estar pasando en el nombre de Cristo. Amén. Hoy día tenemos la Trinidad en el nombre del Señor. El texto base se va a encontrar en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, en el poderoso nombre del Señor. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno en el nombre del Señor. Qué cosa más linda en el nombre del Señor. Entonces, comenzamos en el nombre del Señor, ¿cierto? Con la doctrina de la Trinidad en el nombre del Señor. Es igual, estudios bíblicos pentecostales. En este día tenemos esta primera doctrina en la unidad de grandes doctrinas de la fe cristiana en el nombre del Señor. Reitero que al Señor de paz me los bendiga, lo esté bendiciendo a todos los que nos están oyendo en este día y que se puedan unir, ¿cierto? Suscribirse y compartir este estudio bíblico en relación de la Trinidad. Entonces, en el nombre de Jesucristo comenzamos en el nombre del Señor esta doctrina. El texto base de esta enseñanza, la primera parte de esta enseñanza en el nombre del Señor, la tenemos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 7. 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 dice así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Bueno, como lo mencionaba anteriormente en la primera parte, en el nombre del Señor, en esta primera parte vamos a ver la introducción, la historia acerca de esta doctrina de la Trinidad, de la declaración y la conclusión. Al mismo tiempo nosotros vamos a aprender algo importante en el nombre del Señor Jesucristo en esta área. Amén. Porque vamos a explicar ciertas cosas acerca de la doctrina de la Trinidad. Primero que nada, en relación a la doctrina de la Trinidad, y esto lo leía en el nombre del Señor junto a los comentarios bíblicos y referencias de distintos autores, maestros, teólogos. Todos ellos tenían una propia conclusión y decían que entender, poder explicar la doctrina de la Trinidad es de lo más difícil que puede haber. Decía un teólogo, me llamó mucho la atención lo que él dijo, porque él decía de esta manera en relación a esta doctrina. Dijo, si yo lograse poder explicarlo, enseñar esta doctrina con mucho dominio, ¿cierto? Sería el mejor teólogo, pero lamentablemente no puedo, dando a entender cuán dificultosa y difícil es poder entender en su totalidad la doctrina de la Trinidad. Entonces ya teníamos algo, la doctrina de la Trinidad es una de las enseñanzas más profundas, más misteriosas y más complejas de entender y asimismo de explicar y de enseñar. No obstante, hay algunos vestigios importantísimos en la Escritura que nos ayudan a comprender, ¿cierto?, el trabajo de la Trinidad en el nombre del Señor, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, tenemos como introducción, ¿cierto?, como doctrina la Trinidad de Dios, que es es la piedra angular de nuestra fe cristiana. ¿Por qué es tan importante esta doctrina? Cuando en la historia de la cristiandad se ha negado alguna de las deidades, ¿cierto? Es porque se ha manifestado o se esté manifestando alguna secta en el nombre del Señor. Es decir, esta doctrina, la fe de la doctrina de la doctrina de la Trinidad, se alza como faro que alumbra en la oscuridad. Porque es ella la que reivindica, ¿cierto?, la divinidad de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Es decir, negar o desconocer esta doctrina es estar en oscura y en un camino peligrosamente errado. Entonces, porque todo aquello, en el nombre del Señor, que niegue, ¿cierto?, la persona de Cristo, la divinidad de Cristo, la persona y la divinidad del Espíritu Santo, es si hay alguien que no cree en Cristo, si alguien no cree en el Espíritu Santo y no lo reconoce como tal, está en una área, en una situación realmente peligrosa y
hasta confusa, ¿cierto? Y ya cayendo en apostasía o en herejía en el nombre del Señor. Por eso es que vamos a ver lo importante de esta doctrina en la historia, hermanos. Esta doctrina es muy decisiva, fue muy determinante en el nombre del Señor en épocas muy antiguas, la Reforma, en el Concilio de Nicea, en el nombre del Señor, fueron doctrinas que separaron. Fueron doctrinas, en especial esta doctrina trajo división en el nombre del Señor de dos movimientos, o gente que creía en la Trinidad y gente y maestros o congregaciones, denominaciones que realmente no creían en la Trinidad en el nombre del Señor. Entonces, esta doctrina nace en momentos muy críticos como un verdadero estandarte para iluminar, aleluya, mostrar, enseñar, revelar como un verdadero faro que alumbra la oscuridad, trayendo luz y verdad a los fieles en Cristo en el nombre del Señor. Entonces esta doctrina por eso es muy importante, porque es un verdadero faro, es una verdadera lumbrera en la oscuridad, la doctrina de la Trinidad en el nombre del Señor. ¿Por qué es tan difícil de comprender esta doctrina? Digamos lo siguiente, ¿cierto? Primeramente, esta doctrina es una de las más profundas enseñanzas, uno de los misterios más profundos es la doctrina de la Trinidad, en el nombre del Señor. Ahí ya tienen otro punto. De las doctrinas más complejas, esta es una de las más difíciles y más profundas y más misteriosas en la doctrina de la Trinidad. Dice, y que en cierta forma el ser humano, con su entendimiento limitado, finito, pueda comprender de forma rápida, sencilla, por la suya es muy difícil. Dice la palabra que el hombre carnal no puede percibir las cosas del espíritu. Y es así. Y intentar entender esta doctrina de una forma humana es muy difícil, es prácticamente imposible en el nombre del Señor. En el nombre de Cristo. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente, o la mente humana, es finita, ¿cierto? Pero es como un pequeño vaso. Nuestro entendimiento, tómelo usted, que es un pequeño vaso, ¿cierto? Más la sabiduría de Dios es como el océano. Entonces, eh, eh, intentemos, ¿cierto? O intente usted llenar ese vaso con el océano. Es imposible en el nombre del Señor, no cabe. El océano, la mar, no cabe en un pequeño vaso. Así, de esa misma manera, el conocimiento de Dios, esta doctrina, aleluya, el poder de Dios no cabe en nuestra mente pequeña en el nombre del Señor. Porque dice así la palabra de Cristo, Isaías capítulo 58, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos en el nombre del Señor. Amén. Entonces ahora en el nombre del Señor vamos a ver una parte importantísima, gloria a Dios para siempre, y aquí nosotros comenzamos ya en la primera parte de lleno en la historia de la doctrina de la Trinidad, y aquí pusimos entre comillas, ¿cierto? En guión, nace el concepto teológico. Aquí yo quiero hacer una aclaración rápida y concisa en pos de esto, hermano. Todo hermano que se vaya a encontrar con algún hermano bautista, o sea, bautista no, porque no hay problema con ellos, pero este concepto lo voy a mencionar y lo voy a llevar a esto. Hay conceptos teológicos, palabras teológicas que no se encuentran en la Biblia. Amén. Hay conceptos, hay palabras que nosotros como cristianos pentecostales o evangélicos mencionamos, pero en sí son conceptos teológicos que son ocupados para referirse a un tema en específico, como por ejemplo el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo del Espíritu Santo en la Escritura no lo vamos a encontrar. Amén. Asimismo, arrebatamiento tampoco lo vamos a encontrar así como tal en el nombre de Cristo, y mucho menos la palabra Trinidad, porque son conceptos teológicos, aleluya, que
Los maestros de una u otra forma han ocupado, ¿cierto?, para definir de una forma más específica algún tema o alguna enseñanza en cuestión. Entonces, primera verdad, la palabra Trinidad no la vamos a encontrar en la Escritura porque es un concepto teológico que se estableció en un momento de la historia, lo vamos a explicar, para determinar el punto específico en cuestión del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hace menciones. Entonces, entendemos que la palabra Trinidad no se va a encontrar en la Escritura porque es un concepto teológico. Amén. Entonces, desde esa base, nosotros partimos y damos inicio a meditar, a estudiar, ¿cierto?, la historia de la doctrina de la Trinidad. Porque entendemos en el nombre del Señor que la palabra Trinidad como tal no se encuentra en la Escritura. Pero sí hubo un momento en que fue necesario, fue totalmente necesario en el nombre del Señor que naciese este concepto, para que explicase, estableciese, definiera de alguna manera esta poderosa y base, ¿cierto?, o piedra angular de nuestra fe cristiana, hermano, la doctrina de la Trinidad. En la historia de la cristiandad, esta doctrina ha sido constantemente refutada y atacada. Teológicamente se determinan aquellos que atentan contra la Trinidad como los separatistas y unitarismo, que en el presente y en la actualidad podemos verlo a través de los solo Jesús, los testigos de Jehová, ¿cierto? Y también otros movimientos como la Iglesia Católica, en el nombre del Señor, ¿cierto? Y otros tantos más, como la Diosa Madre, en el nombre del Señor, que son movimientos que no creen en las doctrinas de la Trinidad y constantemente son atacados y es atacada y refutada de mala manera esta doctrina de la Trinidad. Entonces estos movimientos han intentado desde tiempos antiguos separar esta triunidad santa y también formar erróneamente en el nombre del Señor erróneamente, hay una fotito del concilio de Nicea, amén, formar erróneamente una defensa, una unicidad divina, ¿cierto?, y negando las otras dos. Este es y será el común comportamiento de los separatistas y los unitarianistas. Ahora bien, en el siglo segundo, ¿cierto?, hubieron dos grupos que se enfocaron a negar la doctrina de la Trinidad. Uno era el monarquianismo y el otro era el sabinianismo. Amén. En el nombre del Señor. Entonces, ahora bien, voy a resumir esto se lo voy a resumir y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Habían grupos en el nombre del Señor que refutaban constantemente la doctrina de la Trinidad. Constantemente. Hubo un momento en la historia, en el nombre del Señor, ¿cierto?, después de la persecución que Nerón César lanzó sobre los cristianos en el nombre del Señor, en el tiempo del martirio, donde lo llevaban al Coliseo Romano, donde eran quemados, llevaban al Coliseo Romano como espectáculo, en el nombre del Señor a ser decapitados, comidos por las fieras, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un tiempo en el cual cesó la persecución a los cristianos y a través de Constantino, ¿cierto?, este emperador, ¿cierto?, y estableció la cristiandad como la religión oficial de su imperio. En ese momento, aún así, con todas las cosas que habían grupos que creían y grupos que no creían, hermano. Pero entienda usted que había una sola religión, y dentro de esa sola religión habían grupos que creían y otros grupos que no, que sí y que no. Y la palabra dice que no pueden andar todos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo en ninguna manera. Entonces, este conflicto
Lo que trajo en un momento, trajo el famoso y conocido Concilio de Nicea. Es verdad que en el Concilio de Nicea nace el concepto teológico de la doctrina de la Trinidad. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se llevó este concilio? Por lo mismo, porque había un momento en que habían pensamientos que chocaban, habían pensamientos que unos creían en la doctrina de la Trinidad, otros no creían. Habían unos que en el nombre del Señor que no creían en la divinidad de Cristo, no creían en la persona del Espíritu Santo, entonces negaban en el nombre del Señor. Entonces llegó un momento en el nombre del Señor que ya se cortó por lo sano y se hizo un concilio, se hizo una reunión en el nombre del Señor en la cual bíblicamente se iba a establecer en pos de la religión cristiana que, que si era o no era cierto que había un Dios trino. Amén. Entonces en estos concilios nace el concepto, ¿cierto?, teológico de la doctrina de la Trinidad. Se reconoce en el nombre del Señor. Esto lo podemos ver en el nombre del Señor. Aquí, en el primer concilio, se llevó a cabo en el 381, en la primera reunión, porque son dos, 381 y 325. En el 318 se reconoce la divinidad de Cristo en el nombre del Señor. Eso se hace, como dice acá, en el primero, perdón, el primer concilio fue llevado a cabo en el 325. Amén. En el 325 se reconoce la deidad, ¿cierto?, de Cristo. Ese es lo primero. Apunte. El primero fue llevado a cabo en el año 325. Reitero, 325 en el nombre del Señor. Y se reconoce la deidad de Cristo en el nombre del Señor. Se confirma la deidad de Cristo. Posteriormente hubo otro concilio en el nombre del Señor que fue llevado en el 381. Ahí está. El primer concilio fue en el 325 y se reconoce la divinidad de Cristo, ¿cierto? Se establece. En el segundo concilio fue en el año 381, donde se establece la doctrina de la deidad, se establece y se reconoce la deidad de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Entonces, estos fueron apoyadas y formuladas en lo que llamamos el credo niceno. Amén. Entonces, en el 325 y en el 381 se reconocen la divinidad de Cristo y la persona del Espíritu Santo, surgiendo así primeramente el concepto teológico de la Trinidad, pero al mismo tiempo argumentando bíblicamente la doctrina de la Trinidad con esta confesión: creemos en un Dios y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre, luz de luces, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado no hecho, siendo una sustancia con el Padre, y creemos en el Espíritu Santo, quien es el Señor y el dador de la vida, que procede del Padre, quien con el Padre y el Hijo es alabado y glorificado, quien habló por sus profetas en el nombre del Señor. Amén. Entonces, conclusión. En el 325 y en el 381 se reconoce la persona de Cristo, su deidad, se reconoce la persona del Espíritu Santo, su deidad, y se establece y nace y surge el concepto teológico de la doctrina de la Trinidad. Es decir, es cierto, es verdad que la doctrina de la Trinidad, el concepto teológico Trinidad, nace y surge en el concilio de Nicea en los años 325 y 381 en el nombre del Señor. ¿Ok? Es cierto, se reivindica, se establece y se acepta esta doctrina en el nombre del Señor. Ahora, posteriormente, en la historia de la cristiandad, en el nombre del Señor,
Ustedes conocen la historia, ¿cierto? En el nombre del Señor, de la historia del catolicismo romano. En el nombre del Señor, que en un momento fue de mucha oscuridad, en la cual se pagaba por ser salvo, se pagaba por el perdón de pecados, por la indulgencia. En el nombre del Señor se estableció, el pueblo no tenía opción a recibir Biblia y las escrituras estaban escritas en latín y el pueblo no tenía mucho derecho a aprender a leer ni a escribir y tampoco tenían ellos conocimiento de aquel idioma del latín. Debido a todas estas ilegalidades erróneas, sectas, estas herejías, estas falsas enseñanzas, esta injusticia, ¿cierto? Nace el movimiento protestante en el nombre del Señor. La Iglesia Católica no cree en la doctrina de la Trinidad en el nombre del Señor. No creen en la doctrina de la Trinidad. Niegan esta doctrina. Entonces, uno de las tantas diferencias en el nombre del Señor de lo que es el movimiento protestante también justamente y de una forma importante y decisiva es la doctrina de la Trinidad. En el siglo IV, el mejor conocido credo de la forma protestante es la confesión de Westminster, ¿cierto? En el nombre del Señor, que lo doy puesto como por historia en el nombre del Señor para que usted sepa cuán importante y trascendental ha sido la doctrina de la Trinidad en momentos oscuros, hermano, en cuanto a la fe, en momentos de mucha apostasía, en momentos de mucho conflicto teológico y confusión. Esta doctrina, reitero, se ha alzado como un verdadero faro, trayendo luz a su siervo en el nombre del Señor. Ha sido como una verdadera una verdadera espada esta doctrina en el nombre del Señor, que ha cortado, ha dividido, pero ha sacado la verdad adelante en el precioso nombre de Jesús. Y es así que en aquel momento de la historia, cuando está el movimiento protestante, esta doctrina también se alzó, aleluya, como bandera, estandarte, columna, gloria a Dios, de la verdad doctrinaria de nuestro Señor Jesucristo y de su santo evangelio. Es así, dice, solo hay un Dios vivo y verdadero. En la unidad de la deidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Esto se lo mencionamos. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, en el nombre del Señor. Esto lo podemos ver en punto número 1, en Juan, capítulo 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17, y Mateo capítulo 28, versículo 19, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, en el nombre del Señor. También lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 14 y 18. Podemos verla en Juan capítulo 15, versículo 26, Gálatas capítulo 4, versículo 6. En el nombre del Señor, usted puede buscar esta información y reconfirmarla en el nombre del Señor. Ahora, otra cosa importante. Los credos son documentos humanos, ¿cierto? Y no son infalibles. No obstante, la corriente principal de la Iglesia ha seguido la fraseología de estos credos de Niciano y Atanasiano con muy poca variación. Es decir, aquí viene otra cosa muy importante para nosotros, hermanos. O sea, ¿qué importancia tiene estos credos o confesiones de fe para la cristiandad actual? O sea, todo esto me sirve a mí. Todos estos concilios, estas declaraciones de fe, me ayudan a mí al presente. ¿En qué me ayudan o en qué me han ayudado? Bueno, en el nombre del Señor dice aquí una gran verdad. El desconocimiento nos lleva justamente a desvalorizar estos credos y no darle su importancia de alcance. Para nosotros, si usted dice a mí estas confesiones de fe o estas reuniones que hubieron de Nicea, bla, 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 no me dejan ningún beneficio, no me sirven, no me han aportado de nada,
¿sabe usted, querido hermano o hermana que me está escuchando? Está y estaría muy equivocado o equivocada. ¿Sabe usted? Porque de alguna manera, nos guste o no, fue el medio por el cual se hacen las diferencias entre una u otra religión y su doctrina. ¿Me entiende? Estas confesiones, esto de Nicea, las confesiones de fe en el tiempo de los movimientos protestantes, fueron sumamente decisivas, porque como que separaron el trigo de la cizaña, la verdad de la herejía, en el nombre del Señor. Tras esta y otras tantas doctrinas más, se dividió, hermano. La Iglesia Católica en ese tiempo, que era muy importante en el nombre del Señor, y era la única religión, se dividió. Nace el movimiento protestante a través de este tipo de doctrina, ¿cierto? Que separaron, que dividieron en el nombre del Señor. Entonces, al presente, gracias a estos hombres, gracias a estas enseñanzas, concilio y confesiones de fe, usted y yo, hermano que me está escuchando, de alguna manera creemos, ¿cierto? Porque creemos en un Dios trino en el nombre del Señor, y al mismo tiempo enseñamos y confesamos con nuestra boca que hay un Dios trino. ¿Me entiende? Es decir, el concepto teológico de la palabra Trinidad nace ahí en el concilio de Nicea. Gloria a Dios para siempre. Entonces imagínese usted, esto lo estamos hablando en el año 325, 380 y algo, después de Cristo, hermano, al presente. Estamos hablando de algo del 1647, hermano, o sea, años atrás, gloria a Dios, donde se alzó la bandera de Cristo, se estableció, se puso en alto esta doctrina de la Trinidad, y mire usted el alcance y la bendición que ha sido para nosotros, que nosotros creemos en un Dios trino, en el nombre del Señor, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, creemos en la divinidad de ellos en el nombre del Señor, y sabemos que todo aquel que niega a alguna de las personas de Cristo o la persona del Espíritu Santo es sectario en el nombre del Señor, está en herejía en el nombre del Señor. Entonces, es decir, esta doctrina pone el límite entre luz y las tinieblas, entre sana doctrina y herejía. Si negamos a alguna persona de la Santísima Trinidad, estaríamos en herejía. Si negáramos la divinidad, la eternidad, poder y santidad de las personas de la Trinidad, estaríamos en herejía. Cualquiera que niega en el nombre del Señor algunas de las personas de la Trinidad, está errado, está equivocado, está en peligro, está en herejía, está en oscuridad en el nombre del Señor. Entonces, en resumen, ¿tiene importancia estos concilios, estas confesiones de fe? ¿Son importantes para mí? ¿Han sido de bendición al presente para mí? Sí. Le guste o no, si son importantes y si tienen consecuencias positivas para nosotros en el nombre del Señor. Otro punto más en el nombre del Señor. Y eso, mira, y con esto, en el nombre del Señor, quiero poner énfasis importante en el nombre del Señor. Aquí pongo yo bendiciones y declaraciones apostólicas. ¿Por qué? Porque en el nombre del Señor hay conceptos. O sea, el concepto teológico nace en el concilio de Nicea. Amén. Eso es cierto, es una realidad. La palabra Trinidad no la vamos a encontrar en la Escritura. Pero a través de esta parte que vamos a ver ahora, bendiciones y declaraciones apostólicas, vamos a entender que sí se mencionaba ya la Trinidad, o se mencionaba esta unidad, esta deidad en el nombre del Señor sin ningún problema. Ya los apóstoles ya lo enseñaban, lo creyeron, lo entendieron, lo enseñaron y también lo defendieron en el nombre del Señor. O sea, ya esto es quiero dar a entender lo siguiente. En Nicea, en los concilios de Nicea,
solamente nace el concepto teológico de la palabra Trinidad. Pero ya esta verdad los apóstoles ya la enseñaban desde mucho antes en el nombre del Señor. Ellos ya la enseñaban, ellos ya la predicaban y también la defendían en el nombre del Señor. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice lo siguiente, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Gloria a Dios para siempre. ¿Esto quién lo dijo? El apóstol Juan. Esta declaración, esta enseñanza del apóstol Juan es una de las enseñanzas más claras y profundas en el nombre del Señor acerca de la Trinidad, acerca que él hablaba en el nombre del Señor. Juan hablaba y mencionaba en el nombre del Señor con total claridad, firmeza y denuedo y veracidad en el nombre del Señor. ¿De qué? De que tres son los que dan testimonio allá en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno en el nombre del Señor. Es decir, Juan ya enseñaba esta verdad en el nombre del Señor. Él ya enseñaba que estos tres eran uno en el nombre del Señor, ya lo enseñaba, sin la necesidad de mencionar el concepto teológico Trinidad. El apóstol Juan ya lo enseñaba en la iglesia, gloria a Dios para siempre, apostólica. Gloria a Dios. En la primera iglesia esta verdad ya era enseñada. En los inicios de la historia bíblica, gloria a Dios, de la primera iglesia apostólica, esta verdad ya se enseñaba en el nombre del Señor. Mucho antes, en el inicio, hermano. Imagínense usted en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya con la pura cita bíblica del 1 de Juan capítulo 5 versículo 7, toda idea y pensamiento que se dice, no, que la doctrina de la Trinidad nació en el concilio de Nicea, como lo dicen, lo he escuchado mucho en los movimientos católicos, es mentira, porque esta verdad nace y era enseñada en la primera iglesia apostólica, y lo enseñaba el mismísimo apóstol Juan, que fue el apóstol, el teólogo, ¿cierto? El discípulo amado por nuestro Señor Jesucristo. Otro punto más, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esto lo dijo el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El mismo apóstol Pablo menciona a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? La gracia del Señor Jesucristo, menciona el amor de Dios y menciona la comunión del Espíritu Santo. Imagínese usted, sea con todos vosotros. Es decir, que la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo deben estar en nosotros en el nombre del Señor. Esto lo mencionaba como bendición, como declaración, lo enseñaba, lo impartía. ¿Quién? El mismísimo apóstol Pablo en el nombre del Señor. Imagínese usted, entonces ya el apóstol Pablo ya enseñaba esto. Y reitero, no con el concepto teológico de Trinidad, que solamente es eso, es un concepto teológico para definir un punto en cuestión, en el nombre del Señor. ¿Entiendes? Eso, el concepto teológico nace en el concilio de Nicea, sí, amén, pero ya era enseñada esta verdad sin la necesidad de mencionarla como Trinidad, ya era enseñada por los apóstoles en el nombre del Señor, ya era enseñada, establecida, predicada y defendida por los apóstoles desde los inicios de la iglesia apostólica en el nombre del Señor. También, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. ¿Esto quién lo dijo? El apóstol Pedro. Dice que elegidos según la presencia de Dios, según la santificación del Espíritu, ¿cierto? Aleluya. Para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí él menciona tres
áreas y características y movimientos de Dios, del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya el apóstol Pedro también enseñaba esto, enseñaba esta verdad en su escrito, en su enseñanza. Hablaban de Dios, hablaban del Espíritu Santo y hablaban de Jesucristo sin ningún problema. Gloria a Dios para siempre. Siempre, desde los inicios de la iglesia, se ha enseñado esto. Desde el inicio de la iglesia apostólica, esta verdad ya estaba ahí, siendo enseñada, siendo impartida por el apóstol Juan, por el apóstol Pablo y por el apóstol Pedro. Sin la necesidad de mencionar el concepto teológico de la palabra Trinidad, pero ya se enseñaba desde mucho tiempo antes, desde el inicio desde el nacimiento de la iglesia apostólica, esta verdad ya se enseñaba. Gloria a Dios para siempre. Y eso yo quiero que quede muy claro en este estudio bíblico, porque ese es un objetivo principal de este estudio bíblico, era justamente esto, de entender esto, que bíblicamente la doctrina, la enseñanza, la mención, la verdad, ¿cierto?, de este concepto teológico de Trinidad ya se mencionaba desde mucho tiempo antes, desde los inicios, desde el nacimiento de la iglesia apostólica. Esta verdad ya se enseñaba a través de estos apóstoles que fueron columnas y baluarte de la verdad en la iglesia apostólica. El mismo apóstol Pablo menciona a Juan y a Pedro como columnas, ¿cierto?, de la iglesia. Imagínense usted. Y ellos mencionaban y hablaban tranquilamente y enseñaban esta doctrina, obviamente sin el concepto teológico de la Trinidad. Y por último, Judas, capítulo 1, versículo 20, dice así: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mismo Judas menciona también en su escrito, habla de Dios, habla del Espíritu Santo y habla de nuestro Señor Jesucristo sin ningún problema en el nombre del Señor. Por lo tanto, podemos entender y concluir que esta verdad ya se enseñaba. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento de la iglesia apostólica. Esta verdad bíblica ya era enseñada por los apóstoles tales como el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y hasta por el mismo Judas. Gloria a Dios para siempre. No Judas el Iscariote, sino Judas, el hermano de Simón, de Santiago. Gloria a Dios para siempre. En el nombre de Cristo ya enseñaban esta verdad. Entonces, ¿qué queremos entender esto? Es que la doctrina de la Trinidad no nace en sí como enseñanza, como verdad bíblica, no nace en el concilio de Nicea, en ninguna manera. En el concilio de Nicea nace el concepto teológico de la palabra Trinidad en el nombre del Señor, y se reconoce algo que ya por la Biblia y por los apóstoles ya era enseñado, que era la deidad de Cristo y la deidad del Espíritu Santo. Es decir, solamente en el concilio de Nicea se vuelve a reconocer algo que bíblicamente ya estaba siendo enseñado, que ya había sido establecido y que nació, gloria a Dios para siempre, con la iglesia apostólica, porque lo enseñaron Juan, Pedro, Pablo y Judas en el nombre del Señor. Es decir, en conclusión, que la doctrina de la Trinidad no es un invento que nació ahí en el concilio de Nicea, sino más bien que es una verdad bíblica que nació con la iglesia apostólica y que la enseñaron columnas de la primera iglesia, tales como Pablo, Pedro y Juan, en el nombre del Señor. Entonces esa sería la conclusión de esta primera parte del nombre del Señor, del estudio bíblico, grandes doctrinas, ¿cierto?, de la fe cristiana en el nombre del Señor. Entonces la conclusión, ya la reitero, usted ya la escuchó, en el nombre del Señor, y queremos hacer solamente un breve resumen en el nombre del Señor en pos de esta primera parte
en el nombre del Señor de la doctrina de la Trinidad. Primero que nada, repasamos brevemente todo lo aprendido en el nombre del Señor. Primero que nada, primera verdad. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Amén, es cierto. Segunda verdad. En el Concilio de Nicea solamente nace el concepto teológico de la Trinidad. Amén, es cierto. Nace el concepto teológico, ¿cierto? En los concilios de Nicea, ¿cierto? Ya lo vimos, 325 y 380 y algo, donde surgen en el nombre del Señor y se reconoce la persona de Cristo y la persona del Espíritu Santo como deidad, como un Dios trino, ¿cierto? Eso se reconoce, eso sí es cierto. Tercer alcance, esta doctrina a nivel de historia, en momentos críticos de apostasía, de oscuridad, ha surgido y se ha alzado como un verdadero faro que alumbra para esclarecer y dar vista a sus fieles hijos de Dios que en el nombre del Señor que no aceptaron y que no creían en toda esta falsa enseñanza en aquel momento de la Iglesia católica. Es decir, esta doctrina es pilar, es base en el nombre, aleluya, de nuestra fe cristiana. Es un verdadero baluarte, es un verdadero faro que alumbró en momentos críticos de la fe cristiana en el nombre del Señor. Otro punto más en el nombre del Señor. Otro punto más en mención de esta doctrina y esta verdad. Esta verdad ya era enseñada en el nombre del Señor por los apóstoles. Esta verdad, no con el concepto teológico Trinidad, ¿cierto? Porque no existía, pero sí ya esta verdad bíblica sí ya era enseñada por los apóstoles. Es decir, esta verdad bíblica en el nombre del Señor nace justamente con el nacimiento y surgimiento de la primera iglesia apostólica y era enseñada por los apóstoles tales como Juan, Pedro, Pablo y Judas. En el nombre del Señor ya era enseñado. Amén. Otro punto más. Es decir, en conclusión, la doctrina de la Trinidad no es un invento, como algunos dicen, gloria a Dios para siempre, sino más bien que simplemente es el surgimiento de un concepto teológico que plantea enseñanzas que desde el comienzo de la iglesia, aleluya, apostólica, ya eran enseñadas por los apóstoles. Nada más que eso. Gloria a Dios para siempre. Es decir, es la reivindicación, es decir, es replantear algo, una verdad que ya era enseñada en el nombre del Señor, pero que surge con un concepto, con un nombre distintivo y aclaratorio, para hacerlo de una forma más fácil de poder entender de alguna manera que era la palabra Trinidad en el nombre del Señor. Entonces, con esto queremos dejar claro que no es un invento, sino que ya era una verdad enseñada por los apóstoles en la primera iglesia apostólica, tales como Juan, Pedro, Pablo y Judas en el nombre del Señor. Así que espero de todo corazón que este estudio bíblico haya sido de mucha bendición para mis hermanos. Ya viene la segunda parte en el nombre del Señor. Les dejamos cordialmente invitados que se puedan suscribirse, compartir en el nombre del Señor. Y ya viene la segunda parte de la unidad grande doctrina de la fe cristiana. Que el Dios de paz le bendiga. Le dejamos invitado en su canal Estudios Bíblicos Pentecostales. Que el Dios de paz le bendiga. Amén y amén.